trabajo. Después tenemos que seguir pensando cómo vamos a hacer para defensa. Si les voy a hacer algunas propuestas y antes que terminemos injuria, vamos a resolverlo. Para hacer clases más cortas, a lo mejor 2 por semana, en algunos otros horarios que a ustedes les guste o les queden bien, y más cortitas, así no nos enloquecemos tanto y me parece que van a ser más productivas. Hoy vamos a ver, primera parte, los últimos bacilos gram negativos que nos faltan. ¿Se acuerdan que cuando empezamos hablamos que hay diferentes bacilos gram negativos aerobios que infectan al ser humano? Primera clase vimos enterobacterias. Después vimos bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, enterobacterias fermentadores. Y también vimos bacilos curvos, que algunos de estos, como los vibrios, también son fermentadores de glucosa, pero no son enterobacterias. Entonces, entre los curvos vimos hace poquito Campi, Helicobacter y vibrios. Todo listo. Nos quedan solamente, ¿se acuerdan de esos 3 grandes grupos? Fermentadores, no fermentadores y fastidiosos. ¿Por qué les decimos fastidiosos dentro de los laboratorios? Porque justamente son muy exigentes nutricionales. Necesitan todos prácticamente sangre para desarrollar, por eso también se los llamó antiguamente bacilos hemófilos. Porque todos necesitan sangre, un medio microaerofílico y medios enriquecidos. Por eso son fastidiosos, porque nos fastidian a nosotros en el laboratorio para el cultivo y a los pacientes fastidian las enfermedades que causan. Hoy vamos a ver Bordetella pertussis, Haemophilus, sobre todo Haemophilus influenzae y Ducresci, Bruselas, grupo ASEC, levemente, y Legionella. En eso vamos a basar nuestra primera parte. Segunda parte, virus hemorrágicos, virus que también están de moda, a pesar de que, bueno, el coronavirus mató todas las modas. Pero, ¿se acuerdan que antes del coronavirus hablábamos del dengue y del hanta? Bueno, vamos a ver eso. Empezamos. Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo, aerobio estricto, no esporulado. El contagio se da, bueno, la enfermedad que produce primero es la toferina o coqueluche. Digo, porque estamos todos vacunados, era una de las infecciones comunes de la infancia, antes de la vacuna, y dejaba secuelas en los pacientes. Ahora vamos a ver. Nosotros hoy en día prácticamente no tenemos en niños, podemos tener en adultos cuando ya la inmunidad que recibió por la vacunación cae. En los adultos va a producir una enfermedad muy leve, pero ese adulto contagia. Y ahora vamos a ver a qué grupo etario puede contagiar. El hospedero es el hombre, el reservorio es el hombre, y contagia por gotas de flush, porque coloniza vías respiratorias superiores, coloniza y enferma. Entonces, bueno, nos contagiamos a través de las gotas de flush, en esas gotas de flush van estos bacilos, estos cocobacilos, las bordetelas lo que hacen se adhieren al epitelio respiratorio por fimbrias y por adhesinas, y una vez que se adhieren, lo que hacen, disculpen, una vez que se adhieren, lo que hacen es, primero se adhieren, se multiplican y entran dentro de la célula y tienen una forma de persistencia dentro de esa célula gracias
a determinadas enzimas que producen. Y de esa célula infectada van a las células vecinas. Ahí, en las células del aparato respiratorio, producen toxinas. Y esas toxinas, exotoxinas, que son proteínas, van a aumentar el daño que producen estas bacterias a nivel del aparato respiratorio. ¿Por qué aumentan el daño? Porque inhiben la motilidad de las cilias, por lo tanto inhiben el barrido, la limpieza de las vías respiratorias superiores, acumulan AMP cíclico porque tienen una enzima de nilciclasa y tienen también una toxina necrotizante que produce daño en la mucosa del árbol respiratorio. Por eso el paciente se presenta con tos ferina o coqueluche, que ustedes habrán estudiado en semiología, la tos coqueluchoide, que se refiere a esta patología. Es una tos también llamada tos quintosa. El paciente tiene varios accesos de tos seguidos, 4, 5, 6, no para de toser, un ataque de tos, incluso muchos niños en ese acceso de tos aparece cianosis y después de cesado ese ataque de tos, hacen un reprints inspiratorio muy notorio, hacen un ruido así como que entra otra vez el aire a sus pulmones. La tos quintosa coqueluchoide no solo la da la coqueluche, sino es el paradigma de la enfermedad, lo que la caracteriza, pero hay otras patologías, a veces también cuando el paciente tiene atelectasias o cuando el paciente tiene obstruidas las vías respiratorias por ejemplo, algún cuerpo extraño, puede tener ese tipo de tos, pero característica. ¿Qué tiene aparte de la tos? El chico empieza unos días, tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas, aparece por brotes, sobre todo en los inviernos, y el niño empieza a tener un cuadro respiratorio alto, moco, secreción nasal, rinorrea, luego desciende y da ese cuadro bronquial característico con esa tos. Tiene fiebre, puede tener inyección conjuntival, la tos no es productiva y si llega a poder expectorar algo, expectora una secreción hialina, transparente, pegajosa, que no puede el niño expectorar, no puede lograr evacuar las vías respiratorias. Es una enfermedad de evolución lenta, por lo menos 4 semanas. Así que hay que avisarle a los pacientes que no es una infección respiratoria que vaya a pasar rápido. Y muchos de los niños que tenían esos cuadros de pequeños quedaban con alteración, o podían dejar secuelas, así queda mejor, de alteraciones morfológicas del árbol respiratorio, como bronquiectasias, enfisemas, así que no era una enfermedad banal. Muchos chicos con esos accesos de tos aparecen hemorragias conjuntivales, o en la cara, vívices, el esfuerzo tremendo por expectorar que no pueden. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace tomando una muestra de secreciones orofaringias, el famoso hisopado que ahora todos conocemos gracias al COVID. Lo que nosotros hacíamos es preparar un hisopo en un alambre flexible y con eso llegar bien retrofaringio. A la desecación se muere muy rápido, por eso hay que tenerlos, hay que introducir el hisopo en un medio de transporte, como ustedes vieron en los laboratorios, un Stuart, un Cariblear, para que no se deseque. Y en el laboratorio lo que se hace es diagnóstico
microbiológico clásico, Gram, para ver esos cocobacilos. No es muy fácil de ver esto y no es muy fidedigno en una muestra respiratoria donde hay un montón de otras bacterias, y antiguamente lo que teníamos era el cultivo. El cultivo se hace en un medio selectivo inhibidor que tiene antibióticos, que se llama Bordet y Zhengzhou. Bordet y Zhengzhou fueron los que descubrieron la bacteria y le pusieron Bordetella y el medio Bordet y Zhengzhou, para que toda la vida hablemos de ellos. Mira, en el año 1906, fíjate lo vieja que es esta bacteria, había grandes epidemias con muertes en Europa por esta bacteria. Las colonias bueno, los cocobacilos gram negativos, y las colonias son colonias muy pequeñas, grisáceas, negruzcas, brillosas, pero tienen la particularidad de crecer entre los 3 y los 5 días, hasta una semana. Por lo tanto, el diagnóstico es tardío, con el cultivo. Lo podemos hacer y siempre es el medio de referencia. Pero ¿qué podemos hacer hoy más rápido para tener un diagnóstico certero y rápido? Esto es el 100%. Por supuesto que el cultivo es el gold estándar, pero cuando hablamos la semana pasada de especificidad y sensibilidad. Sensibilidad 90 y pico %, 99, 98, salvo que el medio esté mal. Pero si no, ahí crece. Pero también podemos hacer que es sensible, no al 100%, pero es sensible y específico, búsqueda de antígenos. Esto es una inmunofluorescencia directa. Acá tenemos bordetelas que están pegadas y que brillan a este color fluorescente flúor con la técnica de la inmunofluorescencia. Pero también hoy tenemos PCR. Esta PCR hoy se usa en Rosario. ¿Por qué se usa? Porque les había dicho, y ahora les vamos a mostrar que todos estamos vacunados, ¿no es cierto? Pero con lo que antiguamente llamábamos la triple bacteriana, que era celular y tenía toxoide diftérico, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Toxoide tetánico y Bordetella pertussis muertas. Esa era la vieja. Cuando se le pone al niño refuerzo cuando empieza la escuela, pero después se hacen refuerzos de doble adulto, se hacían. Doble adulto que era toxoide, diftérico y tetánico, y ya no se ponía más Bordetella pertussis. Entonces, ¿qué pasaba? Que algunos adultos caían esos anticuerpos y el adulto con un sistema inmunológico desarrollado, un aparato respiratorio desarrollado, tenía de grande, por haberse contagiado con algún enfermo, por supuesto, porque esto es siempre contagio interhumano, tenía un cuadro respiratorio parecido, un cuadro respiratorio de leve a moderado, parecido. Nadie diagnosticaba una coqueluche en un adulto, no lo pensábamos, pero ese adulto, aquí, que podía tener o estar en contacto con recién nacidos. Y el neonato es un grupo de riesgo porque la vacuna se empieza a poner a los 2 meses. Así que del 0 a 2, el niño tiene las IgG de su mamá, lo que hablábamos también en las otras clases. Entonces, el niño, el recién nacido, el neonato, hasta 28 días o hasta los 2 meses, no tiene defensas contra esta bacteria. Y se vio en salas de neo, que había niños neonatos que se internaban por cuadros respiratorios muy graves, incluso fallecían con insuficiencia respiratoria y no se sabía cuál era el diagnóstico. Hasta que, y se hacía cultivo, pero tenían tan pocas bacterias que a veces no daban o nadie lo pensaba. Hasta que se pensó, y ahí en esos neonatos hay que hacer PCR.
para hacer diagnóstico y hacer el tratamiento. ¿Sí? ¿Se puede hacer diagnóstico indirecto? Se puede, pero se elevan lentos los anticuerpos, así que el diagnóstico con la seroconversión, que es el laboratorio que creo van a ver esta semana y la próxima, estamos hablando de un diagnóstico retrospectivo, tardío, no de diagnóstico de la enfermedad actual. La prevención, bueno, la triple, que después fue pentavalente, celular, hoy tenemos la vacuna más nueva, queda mal, la nueva vacuna, si queda bien, que es la acelular, que ya no tiene toda la bacteria, tiene solamente algunas de las factores de virulencia de la bacteria. Y se consideran de alto riesgo menores de 12 meses, menos que no tuvo completo la vacunación, es decir, las 3 dosis, las embarazadas que se vacunan, porque esta es una vacuna no infectiva. Tiene fragmentos de la bordetela, toxoide diftérico y toxoide tetánico, no produce enfermedad. Por lo tanto, las podemos poner a embarazadas, que se pone, ancianos, inmunodeprimidos o personas con comorbilidades. Si no está vacunado, estas personas tienen mucho riesgo de pasarla mal, de tener una enfermedad grave o complicada. También ahora con el COVID lo vemos bien. Seguimos con el Haemophilus. Haemophilus influenza, Haemophilus spp, es decir, Haemophilus especie. ¿Cuál es la más común? Haemophilus influenzae. Pero también tenemos el Haemophilus influenzae biogrupo aegyptis y Haemophilus ducreyi, que es productor del chancro blando o chancroide, que es una ITS, una infección de transmisión sexual. Fíjate lo que son. Todos los gram están, un poco más de luz así veo mejor yo también. Todos los gram están con los mismos aumentos, es decir, aumentado 1000 veces. Y vos fíjate que son cocobacilos gram negativos bien pequeñitos. Son muy pleomórficos, diferentes morfologías, cocoides y bacilares, son inmóviles, aerobios y anaerobios facultativos, y algunos tienen como factor de virulencia la cápsula. Por supuesto que los hemófilos capsulados son más factibles de producir infección, porque se acuerdan que la cápsula les confiere un poder antifagocitario. ¿Qué da el Haemophilus influenzae? Puede dar, piensen en el neumococo y van a ver que dan enfermedades muy semejantes. Es la segunda causa, Haemophilus influenzae, de neumonías típicas de la comunidad. Primero neumo, segundo hemófilos. Pueden dar cuadros respiratorios altos, como epiglotitis, sobre todo el grupo B, ahora ya no las vemos, lo que era el falso Krupp. Pueden ir igual que el neumo, otitis media por las trompas, sinusitis, pueden dar bacteriemias, neumonías, exacerbaciones de bronquitis crónica, bronquitis aguda, o traqueobronquitis, o por ejemplo los pacientes fumadores crónicos, que tienen una bronquitis crónica, por el daño que le produce el cigarrillo a la mucosa, esos pacientes pueden sobreagregar una infección aguda por hemófilos. Y también, como dan bacteriemias, pueden ir a las meninges y dar meningitis. Hasta ahora, entonces, vimos que las 3 causas ya de meningitis del niño y del adulto.
Hemófilus, lo estamos viendo hoy, meningitis primaria, el paciente no tiene nada, empieza con la meningitis aguda. Hemófilus, neumo, Streptococcus pneumoniae, y el tercero es Neisseria meningitidis o meningococo. ¿Se acuerdan? Esas son las tres causas bacterianas de meningitis del niño y del adulto. Hoy prácticamente Hemófilus, ahora vamos a ver un cuadro, no vemos más gracias a que estamos vacunados. El Hemófilus influenzae, biogrupo aegyptis, puede dar conjuntivitis y también puede dar fiebre y púrpura. Y lo que hablábamos del conjuntivitis así, purulenta, mucho pus, es un microbio piógeno. En lo que hablábamos del Haemophilus ducreyi, que da el chancro blando o chancroide. Aparecen úlceras, a veces múltiples, en la región del ano, del pene, la vagina, la vulva, genitales, úlceras dolorosas, de bordes indefinidos, anfractuosos, con el fondo sucio, porque es un microbio piógeno. Diagnóstico diferencial, ¿con qué patología? Que produce úlceras genitales. Sífilis. El chancro sifilítico, ¿se acuerdan que era un chancro sacabocado, limpio, bordes netos, fondo limpio, no doloroso? Este duele. Pero ojo, que el chancro sifilítico, cuando se sobreinfecta con bacterias, también puede tener características semejantes. Nosotros, en la Argentina, la casuística de chancroide era muy baja, prácticamente inexistente. Y hace unos años atrás yo les decía que no teníamos prácticamente casos, eran personas que venían de países más cálidos aún que el nuestro, subdesarrollados, más que nosotros aún, con falta de higiene, con hábitos higiénicos aún más deficientes que los nuestros, para decirlo de una manera fina. Hoy en día tenemos casos de Haemophilus ducreyi y hay un aumento de casos de Haemophilus ducreyi en mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres. No se sabe por qué, pero eso se está viendo y está publicado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de cualquier hemófilo? Sacamos la muestra según la lesión. Líquido cefalorraquídeo, si tiene meningitis, si tiene signos de sepsis o de bacteriemia a sangre, secreción de las lesiones, secreción conjuntival, exudado faríngeo, secreción ótica, esputo, lavado broncoalveolar, de acuerdo a cuál sea la patología del paciente. ¿Qué hacemos? Gram. El Gram nos va a mostrar intensa reacción inflamatoria porque es purulento y cocobacilos Gram negativos. Cultivo. El cultivo hay que hacerlo en un agar con sangre. Esto que estamos viendo aquí es sangre. Esto es chocolate, que no tiene nada que ver con el chocolate, lo único que tiene es el color, porque lo que le hacemos con esta sangre es la calentamos para que los glóbulos rojos se cocinen, se rompan y tengan este color, como la morcilla, algo así, para tener una idea más vaga. Lo que ustedes ven acá, esto que se ve blanco acá, es una línea de cultivo de Staphylococcus. ¿Para qué? Porque esto que se ven aquí, colonias muy chiquitas como gotas de rocío, crecen re chiquitas, a veces hay que mirarlas con una lupa, y crecen muy grandes cerca del estáfilo y se van achicando a medida que están lejos del estáfilo porque necesitan factores de la coagulación, el 5 y el 10, para desarrollar. Por eso son medios difíciles.
y eso tenemos que ponerlo en una campana con microaerofilia. Yo cuando veo un gran, por ejemplo, de una secreción bronquial de un paciente, y ya le veo, esto es un gran de una colonia, nunca veo esto de entrada en un paciente, pero se los ponemos a ustedes para que ustedes los vean. Acá está puro. Eso no lo vemos en una secreción bronquial de un paciente. En la secreción bronquial vemos regular abundantes leucocitos, escasos coco en cadena, algunos VG más y muchos de estos VG menos. Yo cuando ya veo esto, que veo que hay muchos VG menos pequeños, ya a la siembra del esputo le cruzo una estría de estáfilo, para apurar un día el diagnóstico, porque ya si al otro día tiene satelitismo, ya está, hemófilos influenza hay. De acá podemos tener cuál biotipo es, el B es el invasivo para el ser humano, y también podemos hacer antibiograma, porque ojo que los hemófilos producen beta-lactamasa, y por lo tanto pueden ser resistentes al tratamiento con beta-lactámicos. También se puede buscar antígenos por una aglutinación, líquido-cefalorraquídeo, recontraútil esto, GRAM, y esto, diagnóstico. Y también en el Haemophilus ducreyi podemos hacer diagnóstico por detección genómica. También hoy estamos viendo lo que les dije antes, no, si bien es raro, sigue siendo raro, pero aparecen casos de Haemophilus ducreyi que antes no teníamos, no sé si es por los hábitos sexuales, por la migración, por la pérdida de la higiene, por el aumento de la temperatura, o porque también nosotros tenemos mejores técnicas para diagnosticar. Fíjate que en los años, me pongo los lentes porque no me acuerdo, pero eran los 90, fíjate, 98 apareció la vacuna. La vacuna es una vacuna no infectiva que se puede colocar a todo el mundo, se debe colocar, y es una vacuna que vos fíjate, después que, mirá los casos, mirá los casos que había de infecciones graves por hemófilus, después de la vacuna bajaron dramáticamente. Hoy en día no tenemos meningitis, hace años en Rosario no tenemos meningitis por hemófilus en los niños. Antes era la causa más común, en general en niños eutróficos de 2 a 4 años, era lo más común. Hoy no tenemos más gracias a la vacuna. Vamos a ver ahora brucela, algo que todos ustedes conocen y muchos de ustedes que serán de algún pueblo o del campo o estarán relacionados con la cría de ganados o conocerán algo de eso, seguramente conocen el término brucelosis. Es una enfermedad muy conocida. Brucelosis es una zoonosis. Es una enfermedad que infecta a los animales y al ganado y accidentalmente al hombre. Hay varias especies de brucela y cada especie tiene un huésped, un tipo de animal. Abortus en los bovinos, Suis en los porcinos. Hasta hace unos años la abortus era la más común en nuestro medio, hoy es la Suis. Melitensis, cabras y ovejas, canis, los perros, ovis, los ovinos, estas son muy raras y no tenemos nosotros. Nosotros tenemos prácticamente hasta acá. Yo nunca vi canis en nuestros pacientes. Del ganado, van a contagiar al hombre, produciendo la enfermedad en el hombre. ¿Qué características tiene la brucela? Es una bacteria agresiva. Por un lado es agresiva
por las vías de contagio, porque la brucela se contagia por todas las vías que a vos se te ocurran, y es una de las pocas bacterias que puede entrar por piel sana. Entonces, puede entrar por conjuntiva, por mucosa respiratoria, por mucosa digestiva, es altamente eficiente para producir el contagio, es muy virulenta, y una vez que contagió, tiene otra característica que la hace difícil al tratamiento de la brucelosis, que una vez que invade, impide la unión del fagosoma con el lisosoma. Por lo tanto, impide la destrucción de la bacteria, y la bacteria de esa manera vive intracelular dentro de los macrófagos y de los leucocitos. Entonces es una bacteria que ama el sistema inmune y que convive con él. Y un paciente que se infectó con brucela se considera infectado de por vida, por más que no tenga síntomas. Puede tener pusé de síntomas o puede no tener nunca más síntomas, pero siempre va a estar infectado, porque estas bacterias son muy difíciles de tratar una vez que están dentro de las células del sistema inmune. Por eso, ese mecanismo que tienen dentro de los fagocitos hacen que sea muy difícil, tanto a los antibióticos como a la inmunidad, hacerse cargo de esta bacteria. Por lo tanto, tiene una gran resistencia. Es lo que les decía antes, que puede entrar por cualquier vía, sobre todo es una enfermedad ocupacional de personas que trabajan con ganado, matorifes, veterinarios, gente que trabaja en el campo, criadores de cerdos, gente que trabaja con el ganado, y no se contagia siempre del ganado al hombre, por eso es una zoonosis, no hay contagio interhumano. Y es muy difícil que el paciente se cure, es una enfermedad que se autoperpetúa. Quiero ver qué hay después. No. Es una enfermedad que tiene un paciente con brucelosis. Vieron que a mí un poquito de clínica me gusta. El paciente tiene fiebre, tiene adenopatías palpables, adenomegalias, en general aumentadas de tamaño, dolorosas, que deslizan planos profundos, por lo tanto no estamos hablando de algo adherido, que puede ser más neoplásico. Tiene hígado y vaso palpable, es decir, hepatoesplenomegalia. También tiene cefalea, dolores musculares, artralgias, mialgias, los dolores musculares, cefalea muy intensa y fiebre. Un cuadro súper inespecífico. ¿Cuántas veces hemos hablado de este cuadro? Un síndrome pseudogripal sin cuadro respiratorio, sin tos ni catarro. Ya vamos a ver ahora que las próximos que veamos, los virus hemorrágicos, todos tienen el mismo cuadro. Por eso hay esa UP, que no me acuerdo qué número es, del camionero, que el camionero viaja, bueno, ya la han cambiado varias veces y viaja a diferentes lugares, pero lo último que me acuerdo, y corríjanme si no es así, viaja a Roque Sáenz Peña en el Chaco, y ahí todo el mundo dice, viaja al Chaco, es la UP del Chagas. Ojo, ojo con eso. Sigue viajando a Roque Sáenz Peña, creo que va de Puerto General San Martín a Roque Sáenz Peña. Alguno que se desmute y me desasne a mí. Decía que va al Chaco, a Entre Ríos y al norte de la provincia de Buenos Aires, creo. Sí, va a Roque Sáenz Peña, Puerto Alvear y norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora está un poco más abierto. Pero todo el mundo antes decía, va al Chaco, tiene Chagas.
¿viste? En realidad, si el tipo duerme en el camión, o va y viene, no tiene motivo de tener chagas. Pero yo, por ejemplo, siempre pregunto, y este es un plus para los que escuchan la clase y me aguantan, siempre pregunto, el camionero ahí va tranquilo por la ruta y sabe parar habitualmente en un campo que dice un cartelito, venta de quesos caseros. Se vende queso de vaca o de cabra, lo que vos quieras. Entonces el tipo va y compra el queso que hace la familia de buena gana, pero las vacas o las cabras que tienen no están vacunadas. Y entonces, como en la fabricación del queso no llega a los 100 grados nunca, y no está pasteurizada esa leche, puede tener bruselas en el queso. Yo siempre cuento que es lo único que no como por ahí, queso casero. A veces, lamento comunicarles, cuando he tenido mucha hambre, mucho hambre, he comido. Pero trato de no comer quesos caseros por esa cuestión, porque una vez que te infectaste, chao. Otra cosa que puede haber tenido ese camionero, por ejemplo, va al norte de Buenos Aires, una de los virus hemorrágicos que vamos a ver ahora. También puede tener, por ejemplo, tomó agua no potable en uno de esos viajes. Puede tener una salmonella tifi, ¿se acuerdan? Así que no es que... Y Chagas es improbable, porque en general el Chagas, ya lo vamos a ver prontito, pero en general se contagian cuando de chicos, habiendo vivido en los ranchos, en el Chaco. Entonces, Profe, sí, escucho. una pregunta, ¿solamente en los quesos en los quesos solamente están los demás embutidos, no? No sé si me escucha bien. No, en el queso puede estar por la leche, puede estar en la carne cruda o mal cocida, puede estar, por ejemplo, los que ordeñan, viste que ordeñan, ahora ya nadie casi ordeña manual, pero cuando ordeñan, que hace ese spray, la leche entra por las conjuntivas, en la orina de los animales, en los galpones. En el embutido es raro porque está curado con la sal. En el embutido, lo que sí puede producir un cuadro muy semejante, pero tiene un signo característico que es edema bipalpebral bilateral, es un parásito, que es la Trichinella spiralis, que produce triquinosis, que vamos a ver pronto. Pero también yo hago, no lo hice ese ejemplo porque todavía no lo vimos, pero digo, paró en una chacra y se compró un salamín casero, y se lo comió tranquilo y después tiene todo ese cuadro. Puede ser triquinosis. Son cuadros todos muy semejantes, que no... es muy difícil saber a priori, tiene fiebre, cefalea, adenopatías, ganglio, mialgias, artralgia y vaso hígado palpable, ya está, es brucelosis. No, acá es muy importante la noción de foco, qué hace el paciente, dónde trabaja. El tipo que vive en Corrientes y Córdoba y trabaja en la Bolsa de Comercio, no va a tener brucelosis. Es el que va al campo, el que tiene relación con los animales, es el veterinario, el que cría. Es muy importante ver al paciente y ver la noción de foco, de lo que hace el paciente, escucharlo, preguntarle, para estas patologías y las que vamos a ver ahora. ¿Qué muestra cómo hacemos el diagnóstico de brucela? La bacteria anda por la sangre, tiene bacteriemias, así que podemos punzar los ganglios, si tiene ganglios, podemos sacar hemocultivos y podemos, una muestra que a mí me parece muy productiva es la punción de la médula ósea. Habíamos dicho que les gusta, ama el sistema inmune, por lo tanto ahí, en la médula ósea, suele ser muy rica en brucelas.
Así que, si bien es una muestra cruenta, son pacientes que vienen de muchos fracasos diagnósticos, porque nadie piensa en brucelosis. Y cuando hacemos el gram, vemos así los gram negativos, para cultivar, cuando ustedes creo que ya lo vieron, o lo van a ver en defensa. En eso tengo un poco de duda. No, lo van a ver en defensa, pero a lo mejor ya alguno habló en los laboratorios, y en defensa tenemos un laboratorio de hemocultivos y líquidos de punción. Cuando hablamos de hemocultivos, hablamos de cultivos de la sangre del paciente, hemocultivos seriados. Y siempre por lo menos 2, ideal 3 muestras. Ya en defensa les voy a explicar bien por qué. Ahora tómenlo así. Pero, en general, todas las bacterias comunes que pueden dar una bacteriemia, una sepsis, crecen en 7 a 10 días. La única que crece en 30 días, porque es difícil de hacer crecer, por lo menos la primera vez, son las brucelas. Así que, cuando ustedes sospechen que un paciente tiene brucelosis, por favor, diagnóstico, brucela, brucelosis, descartar brucela, porque yo no lo sé. Y si tiro los hemos a los 7 días, voy a tirarlos antes de tiempo, antes que puedan crecer. Ustedes van a leer que se utiliza, si es posible, un caldo de hemocultivo, acá los tienen, no sé si los van a poder ver, que tienen un medio bifásico, tienen un medio sólido y un medio líquido. Y acá, una parte con agar y otra sin agar. Y acá, en la interfase, crecen las colonias, pero tienen que ser hasta el mes. Al mes yo los voy mirando todos los días, por supuesto, pero al mes los tiro. Es lerdo, pero es la forma de tener la bacteria para ver qué tipo es, qué especie es. También se puede buscar antígenos y se puede hacer detección de ADN solo para la abortus, porque el que está completo, hecho el mapa genético, es del abortus. ¿Qué hacemos habitualmente? Esto lo hacemos, de la punción de médula, yo siembro acá y espero. También puedo sembrar una placa de sangre en microaerofilia y esperar. Pero también puedo ir haciendo diagnóstico indirecto, búsqueda de anticuerpos. Y para eso tenemos diferentes reacciones. Por ejemplo, nunca te quedás con una sola. Siempre haces 2 reacciones distintas en la sangre para hacer un diagnóstico. Y cuando hacemos un screening, por ejemplo, prelaborales, tipos que van a entrar a trabajar a un frigorífico, a todos se les hace, porque en el frigorífico lo más posible es que se contagien. Entonces, se les hace a todos un screening. Una aglutinación, que es el rosa de Bengala. Es sangre del paciente, se centrifuga, una gota, y se pone una gota del antígeno. Se mezcla, se mira 2 minutos, y si aparecen grumos, es porque había anticuerpos en ese suero. El rosa de Bengala puede dar falsos positivos por otras patologías, pero falsos negativos solo si lo hacemos muy temprano o ya una enfermedad tan vieja que el tipo tiene pocos anticuerpos en la sangre. Y hay que controlarlo con una ELISA. Por ejemplo, le dio positivo, va a entrar a trabajar, o es un trabajador rural, o un criador de chanchos ¿cuál es la capital nacional del cerdo? Chañar Ladeado, es de Chañar, a lo mejor alguno de ustedes es chañarense, y el tipo le hacen un control periódico a sus empleados, deberían,
Y entonces le da positivo, lo confirman con una ELISA. En área no endémica, 1 en 80 ya es positivo. En áreas endémicas, por ejemplo, Chañar Ladeado, ¿cómo se llaman los pueblos? Bueno, son todos pueblos de por ahí que conozco, porque mi marido es de por ahí cerca. En áreas en áreas endémicas los títulos son más grandes porque los tipos están todo el tiempo con el chancho, todo el tiempo con la vaca. Entonces todos tienen a veces títulos muy altos, pero en realidad están infectados, no están enfermos. Entonces, ¿cuál es la prevención? Vacunar los animales. No se vacuna al humano, hay que trabajar de forma segura, con bioseguridad, y, por ejemplo, pasteurizar la leche. Este grupo ASEC, nombres muy raros, no los aprendan, no se enloquezcan, son cocobacilos gram negativos, piensen en esto, que todos tenemos en nuestra microbiota, en este momento en las vías respiratorias superiores. Son todas de crecimiento lento y dan patologías semejantes a los hemófilos. Sobre todo lo que dan es patologías periodontales. Tienen que ver con la periodontitis, los abscesos, los flemones, pueden dar sinusitis, pueden dar otitis. Y son bastante resistentes a los antibióticos, ese grupo ASEC. Hay que darle en general macrólidos. Y la última, la última bacteria, Vegemenos gram negativos, hemófilas o exigentes o fastidiosas, es la Legionella neumófila. La Legionella todo el mundo la va a recordar, por lo menos por ahora, porque es la bacteria que causó la neumonía mortal de la hija de Pampita. Todos sabemos y aparece todo el tiempo en internet, todo el tiempo en el Google, que Pampita tenía una hija que murió de un cuadro respiratorio una vez que volvieron de unas vacaciones en México. En general hay muchas especies, es una enfermedad con falla multiorgánica, puede dar neumonía, puede dar infección del tubo digestivo, sistema nervioso central. Esta nena tuvo una neumonía grave que la trataron con penicilina y la Legionella es resistente a la peni. El diagnóstico se hizo post-mortem, cada tanto aparece algún cuadro. Es raro la bacteria, son parásitos otra vez intracelulares y viven dentro de los protozoarios, de amebas, de parásitos unicelulares, eso quiere decir protozoarios, que viven en el agua, sobre todo en el agua dulce, en el agua estancada. Por eso se piensa que la hija de Pampita se la trajo de México, de aguas cálidas, que había ido a un super resort, de esos todo incluido, pero también todo incluido viene los parásitos estos con las vacuolas, con las bacterias. Los chicos meten la cabeza dentro del agua, la aspiran, la tragan, y lo que hacen, entran por vía respiratoria, llegan a los macrófagos alveolares, a los monocitos, y se unen por endocitosis, después inhiben otra vez la fusión del lisosoma con el fagosoma y viven dentro de las células produciendo diferentes proteasas, lipasas, fosfatasas, nucleasas, que dan la muerte celular, con cuadros muy graves, hasta mortales. El diagnóstico hay que buscar si está en el hígado, líquido cefalorraquídeo, muestras de BAL, lavado broncoalveolar, esputo. El gram no sirve, no se ven, se tiñen muy mal, hay que hacer impregnación con plata, que es muy caro y en general ninguno estamos muy seguros en eso.
Hay que cultivarlos, pero el cultivo demora hasta 30 días, muy lerdo, la verdad que no vale la pena. Esto a los fines epidemiológicos, pero a los fines del diagnóstico del paciente hay que buscar un ELISA directo o una inmunofluorescencia directa buscando los antígenos o biología molecular. El diagnóstico indirecto otra vez es tardío, es retrospectivo. Aquel paciente confirmo mi diagnóstico que lo tuvo, pero no hago diagnóstico etiológico. Bueno, vamos a la segunda parte. ¿Alguna pregunta? Porque esta segunda parte no tiene casi nada que ver con la primera. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bueno. ¿Hay alguien ahí o se fueron todos? No, profe, no tengo consultas. No, acá estamos. Bueno, listo. Porque ven que con el Meet, no sé, si estoy hablando sola, como dijo mi nieto, vas a estar bla, 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 y los demás no escuchan. Se ve que él hace lo mismo con el Zoom. Bueno, vamos a ver los virus hemorrágicos, ¿no? Virus que todos tienen el mismo cuadro clínico, así que lo explico una vez y nunca más. Puedo explicar algunas pequeñas diferencias. Y van a ver que, por ejemplo, con brucelosis tampoco hay diferencia. Hay pequeñas diferencias entre uno y otro, pero más que nada se debe a la noción de foco epidemiológica o a pequeños datos de algún signo o síntoma. Bueno, no, iba a hacer una pregunta, pero me dejo de hinchar. Hoy hablamos, y con el coronavirus se ve muy bien este ejemplo, de enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Esto es un poco de epidemiología. Ahora que están tan de moda, vieron que han brotado los epidemiólogos y los infectólogos debajo de las baldosas. Tenemos un montón. Todas las veces en la tele aparecen, algunos son figurita repetida, pero otros son nuevitos. Cuando hablamos de enfermedad emergente, es una enfermedad nueva que ha aparecido en los últimos 20 años. Coronavirus. Pero dentro de lo que hablamos, de los virus que vamos a hablar hoy, chikungunya, Zika, ébola, Hanta. Pero hay otras enfermedades que se consideran reemergentes. Es una enfermedad erradicada que después de muchos años de no aparecer, más de 20, a veces por la resistencia a los antibióticos, las que son bacterianas, o a veces por las alteraciones del nicho ecológico, porque les permitimos por los viajes. Hoy los viajes, que son gracias a Dios tan frecuentes y extraño tanto, nos permite una comunicación muy fluida y por lo que antes llevaba años, hoy se hace en un día. Por ejemplo, esas y aparecen nuevamente. Dengue, cólera, que les dije hace unas semanas que no teníamos en nuestro país y apareció un brote, Chagas, calazar, paludismo, a los pacientes que vienen de África. Los virus hemorrágicos en general están transmitidos por artrópodos, Aedes aegypti, se los presento, esa forma del mosquito cuando pica de pararse con las patas traseras elevadas, y las van a ver con estas rayitas blancas características, y alrededor del cuerpo también, acá está lleno de sangre, que del Aedes aegypti, y también por roedores. Se los presento, es el ratoncito maicero, el bueno, no importa el nombre, porque si no, Calomis musculinus, no puedo evitar decirlo. Son virus ARN envueltos, eso ya quiere decir la vía,
tienen un hospedador y un vector, están restringidos geográficamente a la zona donde estos pueden estar. Porque si, por ejemplo, fiebre hemorrágica argentina, si no está el ratoncito, no hay forma de contagiársela, salvo de madre a hijo o por transfusión de sangre. El hombre es un huésped accidental, no es el reservorio natural de las enfermedades. Acá vamos a ver las diferentes familias de virus de RNA envueltos, y este cuadro, no se asusten, pero es para que los tengan todos y para que vean lo locales que son estas fiebres hemorrágicas, que están transmitidas por diferentes vectores, tienen diferentes reservorios y es un área geográfica determinada. Nosotros vamos a ver las que están recuadradas en rojo: fiebre hemorrágica argentina, producida por el virus Junín, descubierto por el doctor Maistegui, pero fíjate que hay boliviana por el virus Machupo, brasileña por el Sabia, algunos de ustedes serán brasileños, venezolanas por el guanarito, diferentes fiebres de Lassa en África. Diferentes fiebres hemorrágicas muy semejantes por diferentes virus con diferentes reservorios. Nosotros vamos a ver fiebre hemorrágica argentina. El que viaje a otro lado a ejercer, estudie. Dentro de estos son los arenavirus. De los bullanavirus vamos a ver hantavirus, otro que está súper de moda. Vamos a ver Zika, que es el más nuevo de todos, fiebre amarilla y chikungunya. Y dengue no les dije, ¿no? Dengue del 1 al 4. Así que tenemos todo ese trabajo. Cuando hablamos de los arenavirus, hablamos de que hay arenavirus del viejo mundo, por ejemplo el del Lassa, y del nuevo mundo, el nuestro, el Junín. Son virus ARN envueltos y produce la fiebre hemorrágica argentina. ¿Qué tiene un paciente con fiebre hemorrágica? Y que tienen todos estos, todos igual. Fiebre, cefalea intensa, decaimiento, mialgias, artralgias, y, por ejemplo, y hemorragias. Las hemorragias pueden ser conjuntivales, pueden ser gingivorragias, un rodete gingival. En la fiebre hemorrágica argentina lo característico es que tengan vívices en el paladar blando, así que hay que revisar bien el paciente. Pueden tener petequias, equimosis y los casos graves, hemorragias de órganos nobles, suprarrenales, hemorragias cerebrales, los casos fatales. Está restringida el área geográfica al área donde vive el ratón maicero. El ratón maicero vive en la área central de nuestro país, donde se cultiva maíz, fundamentalmente cosecha gruesa. Cuando aparece, bueno, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, también medio y sur, la zona de Tandil, norte de la provincia de La Pampa, cada vez esta zona se va agrandando porque se agranda la zona donde se puede cultivar cosecha gruesa, maíz, sorgo. Aparecen los cuadros, en general pueden aparecer en todo el año, pero lo más frecuente es que estos cuadros aparezcan en personas que trabajan en el campo o que van, por ejemplo, con las cosechadoras, ¿vieron la cuadrilla que va viajando haciendo la cosecha? O también gente que trabaja o que vive en el campo o en los pueblos, cerca de los silos, o también los camioneros que transportan el cereal, y es más frecuente fin del verano, otoño, cuando se cosecha la cosecha gruesa, valga la redundancia, el maíz, el sorgo,
y hay mayor cantidad de alimentos y los ratones que se multiplican muy rápido, creo que en 21 días tienen no sé cuántas ratitas y tienen mucho alimento y crecen rapidísimo, hay una gran proliferación de ratas, de estos ratones. Cuando hay una gran proliferación, algunos de estos pueden estar contagiados, no todos. Eliminan el virus por la orina, por las secreciones respiratorias, por las deyecciones. Y también, ojo, con la gente que trabaja con la maquinaria, porque como hay ratones en el campo, vieron, pasan el disco, la cosechadora, ya sé que el disco, la cosechadora es otra cosa distinta, no digan que yo diga que es lo mismo, y pueden matar los ratones. Después la gente va sin guantes, sin protección, ajusta, ordena los implementos, y ahí en esa sangre, hay sangre u orina de los animales, y se contagia el virus. Entonces, el virus se elimina por las heces, por las orinas, entra por vía inhalatoria. Por ejemplo, la gente tiene el galpón no ventilado con el cereal o los hilos y entra e inhala. También puede entrar por las conjuntivas. Y ese virus va por también cutáneo mucosa, pasa alguien con una sirena por mi casa. También cutáneo mucosa, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo tiene pequeñas lesiones en las manos, por el mismo trabajo rudo, en contacto con el virus puede entrar. ¿Qué hace? Primero lo inhala, después se disemina por el organismo, dando una impregnación viral, por eso tiene cefalea, dolores musculares, mialgias, artralgias, también puede localizarse en el pulmón, dando un síndrome respiratorio agudo en algunos pacientes. La gran mayoría de los pacientes con fiebre hemorrágica argentina tienen un cuadro leve, como un cuadro pseudogripal. El tipo dice, me estoy por engripar, pero no tengo tos, ya me va a aparecer, y pasa desapercibido. Y tuvo fiebre hemorrágica, tiene anticuerpos, pero pasa desapercibido. Algunas personas tienen cuadros más floridos, con cuadro respiratorio, y algunos hacen los cuadros hemorragíparos graves, que pueden ser mortales. En general, segunda semana los cuadros mejoran, pero también puede haber complicaciones bacterianas. Ese pulmón húmedo por el virus puede sobreinfectarse con bacterias, con hemófilos. En general es una enfermedad ocupacional, por lo que les estuve comentando. Es más común en hombres que en mujeres, pero esto también se debe al tipo de ocupación, y está asociada a si hay más o menos ratones, si usan herbicidas, que entonces los ratones no están en el campo, vienen a los galpones, a las casas, por eso hay que estar tiene que estar desmalezado, hay que tener cuidado con la quinta, y bien el ratoncito maicero es el más común, hay otros que también pueden producir la enfermedad. Profe. Sí. Entonces eso no se contagia entre personas, es solo del ratón al hombre. No, es una zoonosis, del roedor al hombre, no hay contagio interhumano. Por lo menos por ahora lo que sabemos. Cuando tenemos este paciente con la noción de foco, trabaja en esa zona o ha ido a trabajar a esa zona, y en esta época del año de la cosecha gruesa pensamos en fiebre hemorrágica argentina. Recuerden las víbices en el velo del paladar porque es muy característico. ¿Qué muestras podemos sacarle? Sangre para buscar el virus, y punción de los ganglios linfáticos, médula ósea para buscar el virus.
si le haríamos un hemograma común, no da diagnóstico etiológico, pero ¿qué tiene un paciente? Lo seguimos por el hemograma. ¿Y por qué tiene hemorragias? Porque tiene plaquetopenia. Así que tiene leucopenia y plaquetopenia. Y si tiene alteración renal, puede tener cilindruria, proteinuria, células gigantes de inclusión en la orina. Por eso tenemos que ver que estos son datos inespecíficos, pero cuadro clínico, noción de foco, más leucopenia y plaquetopenia, bueno, pensemos que puede ser una fiebre hemorrágica argentina. Por supuesto que no lo podemos mirar al microscopio óptico porque son virus, cultivos celulares no hacemos desde el punto de vista clínico. Lo que podemos hacer son solamente dos cosas. PCR solamente en centros de referencia. Instituto de Enfermedades Hemorrágicas en Pergamino, Instituto Maistegui. Y como es una enfermedad que en general va a demorar 4 semanas en paciente en mejorarse, podemos buscar anticuerpos. Esos anticuerpos tenemos que buscarlos buscando la seroconversión. Es decir, al día 1 tomamos sangre y vemos qué cantidad de anticuerpos tiene y tenemos que seguir haciendo tomas seriadas por 4 semanas, es decir, 4 tomas, una de sangre, de suero, una por semana, para ir viendo la curva cómo van ascendiendo los anticuerpos. Diagnóstico retrospectivo. Diagnóstico etiológico, PCR. Hay vacuna, ya sé que es tema de defensa, pero el doctor Maistegui, Julio Maistegui, creo que nació en Vigam, y después trabajó toda su vida en Pergamino, hizo el círculo completo, porque aisló por primera vez el virus y le puso virus Junín, porque ahí había la mayor cantidad de casos, tuvo la grandeza de no ponerle virus Maistegui, le puso Junín, y no solo que secuenció y aisló el virus, sino que creó la vacuna, la Candid 1. Es una vacuna a virus vivo y atenuado que se coloca una sola vez en la vida después de los 15 años. Todos nosotros que vivimos en zona endémica deberíamos estar vacunados. No se le coloca a embarazadas ni a inmunosuprimidos porque pueden desarrollar la enfermedad. Lo que sí se hace como tratamiento es el tratamiento que se intentó hacer para el coronavirus, que ¿se acuerdan que al principio decían que no sé por qué no se sigue, porque para mí tiene que ser efectivo, poner a los pacientes suero de convaleciente, es decir, suero de personas que ya han pasado la enfermedad, en este caso fiebre hemorrágica, y tienen anticuerpos. Entonces, ese suero se purifica y se le da al paciente enfermo dándole gamma globulinas hiperinmunes, una inmunidad pasiva, tratando de ayudar a ese paciente con anticuerpos preformados para que logre superar ese trance. Vieron que se hizo acá, pero se hizo con corona, con fiebre hemorrágica argentina se hace. Hay bancos de sangre de pacientes que han tenido fiebre hemorrágica argentina y se da suero de convaleciente, pero en la primera semana de la enfermedad. Después ya no está comprobada su utilidad, así que hay que hacer el diagnóstico precoz. Con el corona, mezcla un poco, lo hicieron, pero lo hicieron en el Hospital Italiano en Buenos Aires en pacientes graves. Y dijeron que no había diferencia, pacientes con suero de convaleciente que sí, pues ya estaba grave el paciente. A mí me gustaría, no está en mí hacerlo, pero hacerlo en pacientes de reciente comienzo de la infección. Y vieron que también hay un grupo que está estudiando de inyectarle, en el Malbrán, de inyectarle a caballos
el antígeno viral para que produzcan anticuerpos, porque el caballo, primero que produce, tiene una fábrica de anticuerpos genial y produce mucho más que el humano. Entonces, bueno, también depende del tamaño, ¿no? Y sería muy bueno poner suero equino, con esos, por supuesto que purificado, con esos anticuerpos, porque tiene mayor cantidad de anticuerpos. De la familia Bullavinidae vamos a ver los virus Hanta. El hantavirus es un virus ARN envuelto que produce dos patologías. El cuadro clínico es igual, como el que estamos hablando, pero tiene dos órganos de choque cuando es una enfermedad grave: pulmón o riñón. Y cuando afecta el pulmón, da un síndrome respiratorio agudo, de insuficiencia respiratoria aguda, que es mortal en el 50% de los, 40-50% de los casos. Y se salvan los que tienen respirador. Otra vez es una lauchita, el ratón colilargo, el huésped. Otra vez lo mismo que venimos hablando, con el contenido de las heces, de la orina, de las secreciones de los animales, se inhalan. Cuadro general, y en algunos casos malestar, cuadro respiratorio. Desde cuadros leves, como un cuadro pseudogripal, hasta cuadros gravísimos de insuficiencia respiratoria aguda o de insuficiencia renal aguda. Ojo con el Hanta. ¿Se acuerdan que hace un par de años hubo un brote en Epuyén? Cada tanto hay brotes en la cordillera. Tenemos de la cordillera, en el sur, Bariloche, sobre todo cuando florece la caña coligüe, que florece una vez cada 20 años, y hay muchas frutos de la caña, entonces proliferan los ratones. Bariloche, San Martín de los Andes, toda la parte sur linda que nosotros vamos, el Bolsón, Epuyén, Esquel, y también tenemos en Entre Ríos, otra zona endémica, y en Cuyo. Cuando o tiene síndrome, los cuadros graves, no todos, un síndrome pulmonar, todos tienen la misma fiebre, mialgia, cefalea, puede tener vómitos, diarrea, bajan las plaquetas, y empieza con la tos no productiva, como es un virus, una tos irritativa, con un síndrome de distrés respiratorio agudo, y se llena el intersticio de plasma. Hipotensión, shock y muerte. Renal, cuando aparece fiebre, cefaleas, manifestaciones hemorrágicas con compromiso renal. Edemas, hipertensión arterial, extravasación de líquido, retroperitoneo, necrosis de los túbulos renales y óbito. Otra vez, sangre y los tejidos que afecte. Importante esto en el laboratorio clínico, inespecífico. Trombocitopenia, otra vez, pero fíjate que tiene recuento de leuco con desviación a la izquierda. Cuando hablamos de desviación a la izquierda, hablamos de predominio de polimorfonucleares. Cuando hablamos de predominio de polimorfonucleares, siempre pensamos en infecciones bacterianas. Esta, vos fíjate que es viral y sin embargo tiene desviación a la izquierda. Si en la radiografía de tórax puede tener un infiltrado intersticial, en general bilateral. Diagnóstico, búsqueda de antígenos, biología molecular, y la seroconversión, que es retrospectiva. Control, desmalezamiento, que no haya roedores, no juntar basura. El dengue tiene 4 serotipos: 1, 2, 3 y 4.
Importante. Cuando nosotros nos infectamos de dengue, por ejemplo, serotipo 1, nunca más voy a tener anticuerpos y nunca más voy a estar, nunca más voy a tener enfermedad dengue por el serotipo 1. Estoy inmune al 1. Pero viene el mosquito y me pica con el serotipo 2, suponete. Ahí tengo más chance de desarrollar una enfermedad grave hemorragípara. Así que si estoy en un sitio endémico donde hay un solo serotipo, es una enfermedad banal. Pero a medida que aparecen otros serotipos, que viajo o vienen pacientes y los mosquitos, los Aedes aegypti, se infectan con otros serotipos y contagian al hombre, pueden dar las enfermedades graves hemorragíparas fatales. Vamos a ver dengue, fiebre amarilla y Zika. Y también vos fijate, virus del oeste del Nilo, si quieren mandarme, voy y me protejo y voy, qué lindo el Nilo. Encefalitis en Japón, de San Luis en nuestro país, transmitida por mosquitos y el reservorio son los equinos, caballos. El Aedes aegypti es el vector, ya se los presenté, pero también en la urbana. Selvática puede ser el albopictus. Viven en agua dulce, van hasta 800 metros, y el huevito sobrevive hasta 1 año en el agua estancada. Así que ahora el cacharro que vos tenés ahora, con huevos del verano pasado, va a quedar hasta el verano que viene y ahí eclosionan. Por eso, por más que haga frío, hay que descacharrizar. Pican a la mañana y a la tarde, a la noche también con luz prendida. Si vos tenés la pileta con iluminación o te metes al río de noche, qué lindo. Fíjate, viven en agua estancada, en los tanques sin tapar, las gomas, los platos abajo de las macetas, el agua de los floreros, de las plantas, por eso hay que limpiar de agua estancada todo. Fíjate que se transmiten, la madre infectada transmite a toda su progenie el virus, así que se infecta uno y toda la progenie se va a infectar. ¿Qué pasa? Pica y cuando pica chupa sangre. Cuando chupa sangre deposita saliva, y en la saliva del mosquito, es decir, por el tren anterior, inocula el virus. El virus va por la sangre a todo el organismo, inmediatamente. En general ataca los glóbulos rojos y los glóbulos blancos de los tejidos linfáticos. Se disemina así, va por el torrente sanguíneo junto con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. ¿Qué tiene el paciente entonces? Con el dengue clásico. Cefalea, fiebre muy alta, dolor, mialgias y artralgias. Puede tener náuseas, pérdida del apetito, dolor de estómago, puede tener manchas rojas, máculas en la piel, y tiene una fiebre tan alta y en picos, en chuchos, que la llaman fiebre quebrantahuesos, que el paciente hace convulsiones por la fiebre y puede hasta tener fractura de los huesos largos. Y en el dengue grave aparecen las hemorragias. Sangrado nasal, de las encías, puede tener melena o sangre roja por el sangrado en el tubo digestivo. Grandes hemorragias, shock y muerte. Puede tener, por eso a estos pacientes, una vez diagnosticado el dengue, tenemos que seguirlo por un hemograma,
porque en el hemograma, cuando las plaquetas evolucionan favorablemente, empiezan a aumentar, pensaría que el cuadro está cediendo. Profe, perdón, y también puede Sí. ser en piel, que es el dengue, que aparece ¿Cómo? un rash cutáneo en piel. Sí, rash cutáneos, máculas cutáneas que aparecen y desaparecen, tipo lo que la gente dice, tengo alergias cutáneas, Sí. tipo así, Bien. pueden aparecer. Por eso hay que estar atento en estos pacientes a, primero, de dónde vienen, qué época del año es, si es verano, si estuvieron al aire libre, y también, o si vinieron de zonas más cálidas del norte de nuestro país, o muchos son importados de Paraguay, de Bolivia, zonas boscosas y selváticas de Bolivia, de Brasil. No hablo juicio de valores, no estoy diciendo que esté mal, pero muchos vienen el dengue importado, que traen pacientes que vienen de los países limítrofes. Antes nosotros no teníamos el Aedes aegyptis, así que esos pacientes que venían con un serotipo de dengue moría acá porque no teníamos el vector. Pero ahora tenemos el vector, así que se contagia. Otra vez tiene trombocitopenia y desviación a la izquierda. Podemos cultivarlo, pero es lerdo. Podemos buscar inmunofluorescencia directa y también PCR y secuenciación. Podemos hacer anticuerpos, pero en general hay que esperar 15 días para la segunda toma, así que es mejor diagnóstico directo, que muestra sangre y los tejidos. Fiebre amarilla es una enfermedad tropical, es el prototipo de estas enfermedades tropicales. Tenemos la urbana, otra vez el Aedes aegyptis, pero la selvática hay hematófagos, por ejemplo, distintos tipos de jejenes que viven en la selva, por ejemplo, las yungas en el norte de nuestro país, y el reservorio son los monos, y accidentalmente van al hombre. En cambio, en la fiebre amarilla urbana, el reservorio es el hombre, que el mosquito lo pica, se contagia y después va y pica a otro individuo susceptible. El cuadro clínico es el mismo. Lo que sí es que se asocia o se agrega ictericia, por el daño que produce en los hepatocitos. Es una verdadera infección hepática con daño, tiene un patrón anatomopatológico característico, que es la necrosis del centro lobulillar de los lobulillos hepáticos. Por eso el paciente después aparece con este cuadro clínico característico más ictericia, que ninguno de los otros vimos que tenía ictericia. En general son pacientes que viven en el norte de nuestro país o que han emigrado pero han vivido en el norte. Aislamiento en cultivo ya sabemos que no hacemos, búsqueda de antígenos, PCR o diagnóstico indirecto. ¿Hay vacuna contra la fiebre amarilla? Hay vacuna. Es una vacuna a virus vivo y atenuado, por lo tanto se puede colocar a partir del año de vida hasta los 60. Después de los 60 ya no se pone más. Y tiene una alta eficacia, 95-98%. Es una sola aplicación y puede durar años la efectividad. Y es un cuadro comparativo para ver dengue. Los síntomas aparecen 4 o 10 días después de la picadura. Fíjate, chikungunya tiene un cuadro, es muy semejante,
pero la fiebre es más corta, 2 o 3 días, en general son cuadros más leves. Recién en el 2014 ingresó a nuestro país, y puede dejar artritis residual. Y el Zika es todavía menos grave, pero el problema del Zika, fiebre corta, pero el problema del Zika es la infección durante el embarazo. Cuando la embarazada se contagia Zika durante el embarazo, puede tener una infección transplacentaria al feto y dar cuadros gravísimos. Microcefalia, anencefalia, cuadros neurológicos incompatibles con la vida. En Brasil hay, sobre todo en el norte, hay estudios de cómo ha aumentado la cantidad de neonatos con microcefalia luego de la aparición del Zika. Puede tener también, algo así, mira, a la que antes me preguntaba, rash cutáneos de este tipo o máculas más grandes y también inyección conjuntival. Cuando vemos acá los diagnósticos diferenciales, vemos cómo todo se interrelaciona, se ve bastante feo, pero ven que si tiene un cuadro, fiebre, mialgia, cefalea, artralgias, vemos más ictericia, pienso en fiebre, en fiebre amarilla, también en paludismo, que es producida por parásitos, así que el plasmodium, ya lo vamos a ver. Leptospirosis, sepsis bacterianas, dengue, zika, chikungunya. ¿Ven ustedes cómo esta fiebre hemorrágica, janta? ¿Ven cómo están todos relacionados? Y pequeñas signos o síntomas, o la noción de foco epidemiológico, dónde vive, de qué trabaja, de dónde viene, es que me va cerrando el cuadro. Zika y chikungunya, otra vez trombocitopenia y recuento de blancos a la izquierda, desviación a la izquierda, PCR y retrospectivo con diagnóstico indirecto. Un poco para que vean lo que pasa, 3 enfermedades, un mismo vector, el Aedes aegyptis, Zika, chikungunya y dengue. El mismo vector, ojo, que puede contagiarnos todos. Y fíjate que nosotros en la Argentina tenemos ahora casos autóctonos de dengue, que antes solo teníamos casos importados. Y de esos casos importados abortaban en ese caso porque no teníamos el mosquito. Hoy tenemos Aedes aegypti. Casos autóctonos son casos virus, mosquito, persona susceptible que no viajó en el lugar. Aparecen casos de personas que no han viajado. Dengue autóctono. Fíjate en el mapa, en lo rojo. Pero hay otros casos que son casos importados. La persona viene de otro país o de otro sitio con el serotipo. Por supuesto que acá Formosa no estaría azul, estaría bien lleno de lunares, porque los paraguayos pasan todo el tiempo. Pero bueno, hay subregistros, son casos de denuncia obligatoria, son enfermedades de denuncia obligatoria, pero siempre hay subregistro. Hablamos de pobreza. Agua de los floreos de los cementerios, no deberían. Muchos de ustedes habrán, ahora no, pero los de unos años atrás participaban en descacharrización, no juntar agua, fumigación. Y es un problema de salud pública, no dejar que tengamos vectores. Bueno, hasta acá llegamos, no sé si ¿quieren hacerme alguna pregunta o ya los cansé tanto que no tienen más ganas de nada?
De mi parte no hay dudas, profe. Bueno, mejor. Se ve que fui clara entonces. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Gracias, Delfina. Gracias, Francisco, como siempre. Les mando un saludo, un beso. Chau, chau. Gracias, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.